Vale. Vale. ¿Qué suelen hacer los turistas que vienen aquí? Eh, bueno, vienen de todos los lugares del mundo y es eso, y los que más compran son los rusos. Pero los rusos que tienen la dificultad del idioma, que solamente saben el ruso, y muy pocos son los que saben inglés, poquísimos, y su manera de expresarse y de ser es muy brusca. Así como hay otros que son más amables, los franceses son amables, otro tipo de turismo y el inglés es muy brusco. Vale. O sea, el ruso. Entonces los mejores compradores son los rusos. Actualmente sí. Actualmente sí. Es un mercado nuevo que hace poco que están llegando a España y la gente que viene con dinero. Luego ya pues están los franceses y los ingleses, los de habla inglesa, o sea, americanos o los mismos ingleses. Son Y, los que vienen en crucero. y los que menos compran o los Los que menos compran, pues últimamente los italianos. Los italianos. Italianos son los que menos, se pueden seguir la prensa gratis y se pueden se llevar lo que sea y son los que más te preguntan precios, sí, sí, últimamente. eh, algún alguna curiosidad, algún problema que hayas tenido con algún turista. Problemas generalmente son de que intentan llevarse cosas. Aquí pues eso, intentan robarte cosas, eso sí. Cuando te descuidas, pues o ahora un llavero o demás, eso sí que lo tienes contigo. ¿Y pasa mucho esto? Sí, sí que pasa mucho. El diario o el libro y tal sí que pasa. Cuando se acumula un poquito de gente, pues siempre hay el que se aprovecha de la situación. Y cuando vienen aquí, vienen en familia, con la escuela. Últimamente los que más vienen son chicas así como vosotros, que vienen en escuelas con la semana esa que les dan la semana que se llamaba la Semana Blanca. Que estas chicas sí que compran bastante, la verdad, compran bastante y son muy buenas clientas. Y luego ya, una vez que pasa el tiempo de marzo, abril, que es cuando suelen venir, ya pasas al verano, julio, agosto, que entonces ya vienen en familia. Familia o gente de 20 y pocos años que estos vienen en plan amigos también. ¿Y sabes el objetivo del viaje de los que vienen? El objetivo del viaje, bueno, las chicas que traen así jovencitas en la Semana esta Blanca vienen a enseñarles un poco la ciudad, la familia y tal. Y la gente joven, los que vienen en plan amigos, vienen por la playa a divertirse, le importa un pimiento la Sagrada Familia o la catedral, es que ni la pisan. Van a la playa, de la playa a eso, a beber un poquillo a la discoteca. Y la familia, Sí. pues cada vez como todo es más caro, pues van mirando, claro, si vienes con cuatro personas, pues de gastar menos. Entonces, claro, donde te cobran por ir, pues también cada vez está más restringido, no les es más restringido. Que te cobran por la Sagrada Familia, te cobran por la Antigüel, te cobran por otro sitio. Pues yo lo veo aquí, ¿no? Que dicen, vamos a ir para un sitio solo, aunque sea para uno, para no tener que gastar, claro, si vienen cuatro o cinco personas. Pues ya está, muchas gracias. Pues nada, venga, Gracias. igualmente. Adiós. Adiós.